Bueno, seguimos con Mateo. Vamos con Mateo capítulo 17. Del 1 al, ya veremos. Al 17. Bueno, me ayudan por favor a la lectura en voz alta aquí en la sala, empezando por Angie. Vamos así, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. René. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 9, de nuevo aquí en la sala. Allí. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Nati? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, muy bien. Este pasaje es un pasaje muy hermoso con un evento único de Jesús. Si ustedes se acuerdan, los fariseos venían pidiéndole a Jesús: muéstranos un milagro, haz algo así sobrenatural, haz algo súper guau para poder creer en ti. Y Jesús les dijo: no va a haber una señal diferente para ustedes a la de Jonás. Y se refería a su muerte, su crucifixión y su resurrección. Pero aquí vemos con los discípulos que hay otra señal, la transfiguración, y ya vamos a ver qué significó eso para los discípulos. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué habló con Elías y Moisés? Este pasaje, si ustedes se dan cuenta, surge muchas preguntas. Bueno, vamos a tratar aquí de responder algunas de ellas, y las que queden pendientes, usted las va a responder con el Señor en su casa, en meditación de la palabra y en oración, porque hay demasiado por hacer. Pero miren cómo empieza. 6 días después, Jesús, 6 días después de que, ¿sí se acuerdan? La perlita que había dejado Pedro hace 6 días en Mateo, según Mateo, que fue la predicación de René. Pedro, Jesús le dice lo siguiente a los discípulos. Jesús le dice a los discípulos: voy a morir. Debo morir. Y Pedro se adelanta con buenas intenciones y le dice: Señor, no te acontezca esto. Y la intención de Pedro no era mala. Dijimos que Pedro tenía una respuesta natural y normal ante la relación que tenía con su maestro y la noticia de que su maestro se iba a ir. Y dijimos, bueno, si nos enteramos de algo así, pues cualquiera de nosotros puede decir: no sucede así. Y Jesús lo confronta y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que ese pasaje nos dejó como, o le dejó a Pedro, si ustedes piensan, muchas preguntas a Pedro. Venga, ¿cómo me dice a mí
apártate de mí, Satanás. Y no entiendo todavía, seguramente Pedro no entendía todavía el hecho de que Jesús debía morir y tenía muchas preguntas. Y 6 días después de eso dice que Jesús tomó a 3 personas en particular y las nombra Mateo. Toma a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Así que ustedes estarán conmigo de acuerdo que Jesús fue intencional en escoger las personas. No fueron aleatorias, sino que había una intención de Jesús al escoger a ellos. Jesús demostró intencionalidad en quién lo iba a acompañar. Y curiosamente, familia, no es la única vez que Jesús escogió a estas 3 mismas personas. Y hay otros eventos, como Getsemaní, que lo vamos a ver más adelante. Antes del día de la crucifixión, Jesús se aparta a orar y le pide a 3 discípulos que lo acompañen a orar en este huerto que se llama Getsemaní. Y adivinen quiénes eran esos 3 discípulos. Pedro, Juan y Jacobo. Pero también no sé si se acuerdan de la hija de Jairo y la resurrección. Jesús saca a todos de la habitación y solamente se queda con 3 dentro de la habitación. 3 discípulos que lo acompañaban. Esos 3 eran Pedro, Juan y Jacobo. Y en esta señal en particular, en este evento que es la transfiguración, también escoge a Pedro, Juan y Jacobo. Entonces nos surge una pregunta. ¿Por qué estos 3 fueron llamados a experiencias cercanas con Jesús? Porque estamos de acuerdo que estas fueron experiencias más íntimas. Fueron milagros más íntimos, fueron eventos más íntimos. El caso de Getsemaní, Jesús mostrando su agonía por lo que venía y su oración. En la transfiguración, ahí hablando con Elías, con Moisés y el Padre, muy íntimo, y también el milagro de... ¿Por qué estos 3 fueron llamados a estas experiencias más cercanas con Jesús? Y bueno, ahí podríamos tener muchas explicaciones, la verdad, y suposiciones, porque realmente Jesús no explicó esta elección. No encontramos en alguna parte donde él haya dicho, es que yo los escogí por ABC. Podríamos suponer algunas cosas, ¿cierto? Pero nos vamos a ir a lo que sí nos dice la Biblia. Nos vamos a ir a los hechos que hay en la Biblia y desde ahí podemos hacer suposiciones tal vez, pero un poco más cercano a la realidad. Vale. ¿Qué tenían en común los 3? Y lo primero que encuentro que tenían en común los 3 era su temperamento. De los 12 cercanos de Jesús, 3 de ellos, que eran estos 3, era de temperamento intenso. Los primeros 2. Marcos 3, 16 a 17, hablando de la elección, dice que llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y curiosamente a la par llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien Jesús mismo les pone un apellido, un sobrenombre, que es Boanerges, que significa hijos del trueno. Y este apodo era por el temperamento de estos personajes. O sea, Eran de temperamento intenso, fuerte, ¿cierto? Eran explosivos en su temperamento. Al punto que un día que estaban los discípulos con Jesús y no lo recibieron en un lugar, ¿sabe qué dijeron estos hermanos? ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, ¿por qué no oras para que descienda fuego del cielo? Que se queme toda esta gente. Eran de temperamento intenso. Y Pedro, don Pedro también, vemos que siempre era el que salía adelante, el que tomaba la iniciativa, fruto también de ese temperamento. Entonces lo vimos cuando venía Jesús caminando sobre el mar. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Pedro. Le dice, Señor, si tú eres, que yo vaya. Y ahí va. Y cuando están en Getsemaní, que van a apresar a Jesús, el que saca el machete para meterle al otro soldado es Pedro.
y vemos una persona de temperamento entonces intenso Ya Pedro era el y más fuerte. peleado. Pedro eran. Hasta Ahora, los elegidos. ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo que cuando alguien es de temperamento, de este tipo de temperamento, tiene el potencial de ser un muy buen líder, pero hay que Saberlo enfocar. enfocarlo, hay que acercarlo, hay que ayudarle a que ese temperamento vaya a ser canalizado para el bien? Y evidentemente Jesús tiene intencionalidad de acercarse más a estos para prepararlos para lo que vienen, a tal punto que Juan, el hijo del trueno, después se convierte en Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, el discípulo en cuyas cartas uno ya no encuentra esos rastros de ese trueno, Sí, así es. porque Dios lo lleva en un proceso y Jesús lo lleva en un proceso de cercanía. Y me acuerdo aquí, déjame yo pongo una ilustración, yo así lo entendí personalmente cuando fui profesor, el corto tiempo que gracias a Dios fui profesor de colegio, en el salón, que había un salón en particular que eran los de octavo, estos personajes eran una joyita, pero habían unos líderes que yo los identifiqué que cuando estos me tomaban de pinta la clase ya los perdía todos. Y eran las personas que tenían intensidad así como estos, un temperamento fuerte. O sea, como ¿Y si- saben cuál fue la estrategia que yo usé con estos personajes? ¿Qué me tocó hacer con ellos? Yo me di cuenta que si les daba duro, más duro me daban a mí. La estrategia fue diferente. Les dije, Juanito, Sutanito, de aquí en adelante, número 1, te vas a hacer cerca mío. Te vas a hacer aquí adelante conmigo. Y lo involucré y le ayudé, pero tenía que tenerlo cerquita mío. Así que posiblemente esto lo digo yo, no lo dice la palabra, pero solo lo estoy dando los hechos. Seguramente Jesús tenía intención con estos personajes de un trato más cercano. con esa joyita. Y cuando yo caí en cuenta de esto, meditando en la palabra, en la palabra, el Señor me sacó una sonrisa. Me dio risa saber de que la cercanía con ellos posiblemente era por ese temperamento fuerte. Pero también algo interesante de estos tres es que ellos antes tenían una sociedad. ¿Sí sabían ustedes? Cuando Jesús los llama, si se dan cuenta el pasaje de Marcos, están los tres pegaditos. Aquí Lucas también nos dice que asimismo Jacobo Eran friends. y Juan, hijos de Zebedeo, ellos dos eran hermanos, pero a su vez eran compañeros, socios laborales de don Simón Pedro. Y Jesús ahí le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que algo evidente es que estos tres ya trabajaban en equipo antes de Jesús aparecer en escena. Estos tres ya sabían cómo trabajar en equipo. O sea, estos tres ya se conocían entre ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con los discípulos? 3 años. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo que Jesús también fue intencional en buscar este trío de personajes que ya tenían sociedad con los años atrás para, como dice este texto, encaminarlos a que ahora sean pescadores de hombres. Pensé que ibas a... Entonces Jesús en estos 3 años no trabaja en que ellos sean cercanos, amigos, que tengan camaradería porque ya la tenían, sino que empieza a trabajar con ellos otras cosas. Y evidentemente en la Biblia, producto de esto, el liderazgo posterior en la iglesia está alrededor de estos 3. Pedro, Pablo. más adelante aparece Pablo, pero cada uno de estos 3 van a desempeñar un papel fundamental y distinto en el nacimiento de la iglesia. Y los 3, a pesar de que eran 12, estos 3 marcaron el liderazgo de la iglesia. Empecemos con Pedro, ya lo habíamos visto. Pedro sería el líder visible y el portavoz de los apóstoles tras la ascensión. Pedro necesitaba ver la gloria de Cristo para sostener su fe tras su futura negación.
Y Pedro incluso habla de este evento en la carta de Pedro. Después, si nos queda tiempo, vamos allá, y si no, léanlo en la carta de Pedro, que él dice, yo vi con mis propios ojos la gloria de Jesús y escuché al Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tiene complacencia. Así que este evento ayudó a Pedro a fortalecer su fe. Además, porque Pedro lo va a negar ahorita, más adelante. Pero Jacobo, Santiago, ¿sabían ustedes que él iba a ser el primer apóstol en morir como mártir? Lo narra Hechos 12:2 y Jesús lo está preparando también para enfrentar ese sacrificio supremo y para hacer de ejemplo, de permanecer. ¿Sí, hijo? A espada, dice la Biblia. Y Juan, por el contrario, de los apóstoles, sería el último en morir. Y el encargado de escribir el cuarto evangelio de Juan, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Y su profundidad teológica requería una cercanía única al corazón de Jesús. Así que estarán de acuerdo conmigo que sin importar cuál fuera la intención de Jesús de estar con estos 3, los 3 fueron profundamente impactados por su relación íntima con Jesús y los llevó a tener un liderazgo activo en la iglesia naciente. Juan estuvo preso en su última parte de su vida en la isla de Patmos. Juan estuvo preso, muy bien. Ahora, si vemos las capas de relación de Jesús, aprovechando este pasaje, tenemos esta pirámide que ya Juan el libro de Mateo, nos la viene mostrando. Lo más abajo con la multitud. Cuando habla de la multitud, ¿cuál era el tipo de relación que Jesús tenía con todas las personas? Tenía compasión, misericordia, obraba milagros, les enseñaba. Pero más arriba de este nivel, él en algún momento escogió un grupo más reducido, que eran 70 personas, a los cuales envió a narrar los evangelios en una misión de ir a predicar, de echar fuera demonios, y esta relación con estos 70 era en torno a la misión. Y ellos llegaron contentos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, habían sanidades, pero además de estos 70, ahí más adelantico Jesús escoge a 12 más cercanos. Y estos, el propósito de los 12 era de entrenarlos, de que fueran discípulos de él, una relación más cercana. Pero curiosamente, lo que nos está mostrando el texto y la Biblia es que aún los 12, en medio de los 12, él personalmente, Jesús, tenía un círculo más reducido de 3 personas, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y hablamos de intimidad con ellos. Y si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros también podemos quedarnos en alguna de estas, o hemos pasado por alguna de estas, por estas 4 capas de relación, y empezamos desde abajo. Cuando hablamos de la multitud, hablamos de un encuentro por necesidad. Es cuando las personas buscan solo a Dios por la crisis, y ahí se quedan en ese nivel. Hablamos de las personas que, si bien creen en Dios, solamente lo buscan cuando hay un incendio, y por eso hablamos de que tienen un Dios bombero, porque solo lo buscan para pasar la crisis. Y cuando pasa la crisis, ahí vuelve y se olvida de Dios. Es una relación de simplemente consumidor espiritual, no es más. Pero más adelante hay otra, más cercana, y es los 70. ¿A quién representa los 70? Es cuando yo ya me relaciono a un nivel más arriba y hay un compromiso por la misión de Dios, por la tarea. Es cuando nuestra identidad cristiana depende de cuánto trabajamos en la iglesia y cuánto servimos. Yo pasé por ahí, y dije, bueno, yo ya me quiero acercar más a Dios, y me involucré a nivel ministerial. Y entonces servía como maestro de niños y maestro en la iglesia y en la alabanza. Y yo creía que mi identidad se basaba en el servicio y que si dejaba de servir a Dios, no era nada. Que tenía que servir, que tenía que hacer cosas. Y tal vez hay muchos
que se quedan en esa capa de relación con Jesús, de qué hay que hacer, Señor, venga, lo hacemos. Pero más arriba están los 12, el nivel de relación que tenía con los 12, que era una relación de discípulo ya. Es la etapa donde la Biblia ya no es solo información, sino un espejo que transforma mi forma de ser. Y me convierto en un discípulo de Jesús. Y entiendo que es ser discípulo. Y aprendo de Jesús. Y quiero imitar a Jesús. Y este nivel deberíamos tenerlos todos. Ser discípulos de Jesucristo. No solamente servidores, no solamente buscarlo por el milagro, sino aprender a ser discípulo. Pero mis hermanos, hay otro nivel más cercano de relación con Él, que es el que llamamos intimidad. Y es cuando estamos con Dios simplemente por quien Él es. No por lo que yo pueda sacarle de milagro, porque lo necesite. Simplemente quiero estar con Él a solas, en adoración, en lectura de la palabra, en oración, por lo que Él es, no es más, porque lo necesito a Él como persona. Y hablamos de la adoración, de esa contemplación, de estar en su presencia. Ahora, en la Biblia, Jesús, no me malinterpreten, escogió a estos tres porque Él personalmente estaba limitado en ese momento en su naturaleza de hombre. ¿Con cuántos podía hablar Jesús al mismo tiempo en ese momento? Con poquitos. Si estaba aquí, no estaba allá, a pesar de que, ¿cierto? Así que Jesús estaba limitado en ese entonces. Pero hoy en día, Él dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque me voy a enviar y voy a enviar a otro consolador, y estaba hablando del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo, que tenemos la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu, podemos llegar a este nivel de intimidad. Porque Él puede estar aquí conmigo en oración, en adoración, y puede estar con Yusef en la casa de Yusef, y puede estar con José. No hay límites. Así que sería incorrecto decir que Dios tiene preferidos para este tipo de temas, que Dios solo escoge a algunos. No, eso fue Jesús, vuelvo y repito, porque Él estaba limitado. Pero una vez se cae eso, el Espíritu Santo que mora, que está con todos nosotros, y parte de las profecías que hay en el Antiguo Testamento habla de que ya nadie necesitará que otro le enseñe, porque será enseñado por el mismo Espíritu de Dios. Y a este nivel, Dios quiere que lleguemos cada uno de nosotros. Muy bien, sigamos. Se transfiguró entonces delante de ellos, y aquí hay una imagen de qué es transfigurarse. Básicamente, salió un destello de luz de la persona de Jesús. Y lo que vieron los discípulos es que resplandeció su rostro como el sol, algo muy brillante, y sus vestidos se hicieron completamente blancos. Es decir, su deidad, Jesús deja salir esa deidad y hace que resplandezca todo lo que está alrededor. Y dice que aparecen entonces dos personajes a hablar con Jesús. Y curiosamente, los discípulos, Mateo supo, los discípulos supieron, quedó claro que estos dos, a diferencia de otras veces en que personajes han hablado con personas que vienen espirituales y hablan con ellos, aquí quedó claro quiénes eran. Completamente claro. ¿Y cómo se llaman? Moisés y Elías. Así que seguramente Jesús les aclaró quiénes eran, o ellos se presentaron, o en medio de la conversación que estaban teniendo, se dieron cuenta de quiénes eran. Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés? Y empecemos con Elías. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Perfecto. Elías representa a los profetas de las Escrituras. Es la representación de ustedes saben que el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, lo dividía en dos. Decían ellos, la ley y los profetas. Y aquí Elías representa a los profetas. Va a representar algo de los profetas. La pregunta es, ¿qué representa a los profetas? Ya vamos a ver. Pero algo interesante de Elías
es que Elías no murió. Elías fue raptado por un carro de caballos, de fuego, y se fue al cielo. Lo mismo Moisés tampoco se murió. Y Moisés, ya vamos a ver, porque hay algo curioso con Moisés. Ahora, ¿a quién representa Moisés? Moisés representa a la ley. Según el testimonio de la ley, dice que murió, pero Dios dice que se encargó de enterrarlo. Pero nadie conoció el lugar del cuerpo de Moisés. Ahí es como es la historia, o sea, él salió de un momento a otro. Se fue a un monte y no regresó. A Elías lo vieron que se lo llevó, un carro de fuego, pero a Moisés simplemente, y ojo, ¿Se sabe que se murió? da testimonio, la Biblia dice literalmente, ¿Dónde? en la ley, después lo buscamos, pero que Dios lo enterró. O sea, Dios decidió decirle al pueblo, bueno, ya Moisés no vuelve. Eso también puede ser una parábola. Pero puede ser, y ya vamos a ver, porque si ustedes piensan en la Biblia, incluso la ley no fomenta el hablar con muertos. Entonces, a mi modo de ver, y lo aclaro aquí, para Manuel Selemín, Elías y Moisés no murieron y aquí pudieron encarnarse y ellos, en Apocalipsis, Manuel Selemín interpreta así los dos testigos que hay de Apocalipsis, son ellos dos mismos porque hacen señales como plagas, caer del cielo fuego y otras más en Apocalipsis que fueron características de ellos dos. Pero no nos perdamos del tema, ¿vale? Puntualmente estaban ellos, representan a Moisés, la ley, y Elías, los profetas. La ley y los profetas es la totalidad de la escritura. ¿Y qué creen ustedes que estaban hablando? ¿Qué era lo que venía? ¿Qué era lo que venía hablando de Pedro? ¿Por qué la confusión de Pedro? ¿Qué es lo que viene a continuación? La muerte de Jesús. ¿Sabe qué estaban hablando Jesús con Moisés y con Elías? Elías. Los profetas dan testimonio de mi crucifixión. ¿Dónde? Y seguramente Elías, a través de Isaías y otros más, dice, sí, el siervo sufriente. Moisés, en la ley habla del sacrificio del cordero, sí. El cordero es necesario para el perdón de pecados. Y quedó completamente claro, a través de la ley y los profetas, que lo que Jesús iba a hacer a continuación iba de acuerdo a la escritura. Y era completo. Mientras él aún hablaba, una voz, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado, en quien Este es mi hijo amado, en quien tengo tengo complacencia. ¿Y qué dice el Padre? Lo señala, vea, no pierdan de mente esto, está Elías, está Moisés y está Jesús. Está la ley, los profetas y está Jesús. Y el Padre viene en medio de esta reunión y a todos les dice, señala a Jesús. Número uno es mi hijo amado. Y habla de su naturaleza como hijo de Dios. Pero les aclara y le dice, en mi hijo tengo complacencia. Me agrado en lo que hace mi hijo, me agrado en lo que va a hacer mi hijo. Me agrada en lo que hizo mi hijo, a él oí. Ahora, ¿cuántos discípulos habían? 3. ¿Ustedes saben por qué el número 3? No. Según la ley, estos hermanos están espirituales, eso está bien. Según la ley de Dios, para que un hecho fuera cierto, tienen que haber 3 testigos. Si se hubiera parecido a solo un discípulo, no hubiera sido certero delante de la ley.
2 hubiera podido ser, pero 3 para la ley. Si un evento sucedía y 3 personas diferentes daban testimonio de ese evento, se tomaba como ciertísimo. Así que el Padre permite esto y Jesús intencionalmente escoge estos 3 porque reconoce que la validez de estos 3. Ahora, ¿cuántos dan testimonio de Jesús hablando espiritualmente? Tenemos a Pedro, Juan y Jacobo, pero tenemos por el otro lado, no, aquí en este momento, ¿a quién tenemos? A Moisés, a Elías, y faltaba uno, el Padre. El Padre da testimonio. Así que Elías dice sí, Moisés dice sí, y el Padre sale reforzando la idea y dice sí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso Hebreos, me voy a desviar un poquitico, Hebreos empieza así. Miren, es este pasaje explicado. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Así que si leemos el Antiguo Testamento, ¿a quién deberíamos encontrar en el Antiguo Testamento según lo que estamos aprendiendo hoy? A Jesús, a su obra. Y cuando uno toma a Jesús y empieza a ver, empieza a entender todo el sistema de la ley, todos los sacrificios que habían, las profecías que habían y todo como tiene cumplimiento en Jesús. Y ya se cumplió. Por eso hoy, familia, vea, hoy en día ya Dios nos habló, no nos va a hablar, nos habló por medio de Jesús, y Jesús decidió que sus palabras estuvieran en la Escritura. Y hoy usted y yo tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ambos es la voz de Dios para nuestras vidas. Y ya no necesitamos hoy que venga un profeta a decirnos Dios te dice algo diferente a lo que está ahí. Porque Él ya nos habló por medio de su Hijo amado. Al oír esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó, les dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Curiosamente, en la Biblia, cuando se manifestaba la presencia de Dios, Isaías en el templo, en la visión de Isaías, y aquí ellos, ¿para dónde cayeron las personas? ¿Para adelante o para atrás? Adelante. Se postraron, adoraron. Y lo digo para atrás porque aprendemos mal y nos enseñan que cuando Dios se manifiesta, me caigo es para atrás. ¿Sí? Y cuando hay un genuino encuentro con Jesús, lo que produce es esto: adoración y temor. Rendirnos en nuestro corazón es lo que produce. Entonces, que Dios se manifestó en este lugar. Sí, ¿cómo sabemos? Claro, porque produce en nuestras vidas adoración y temor de Dios. No temas carnales de lo sentía y es que yo sentía el corrientazo, el frío, el calor. No, esos no son síntomas certeros de una manifestación, pero sí el hecho de que nuestras vidas nos lleven a adorar y nos lleven a tener temor de Dios. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó lo siguiente: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y bueno, sí se lo contaron porque quien escribe esto, ¿quién es? Mateo. Sí. Y el Mateo no estaba ahí, así que le contaron a Mateo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahí está haciendo referencia al último versículo de Malaquías, que habla de la venida de Elías, y Jesús les dice, a la verdad Elías viene primero
y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. No lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de O ellos. sea que dice que Elías es de Juan el Bautista. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces no era que Elías viniera literalmente en ese momento bajo la interpretación de Jesús, sino que Juan el Bautista vino como representante en el espíritu profeta de Elías a hablar y preparar el camino del Señor. Sin embargo, vuelvo y aclaro, aquí Jesús da una interpretación de que era Juan el Bautista, pero Elías, a mi modo de ver, va a volver. Literalmente, ¿recuerdan? ¿Murió Elías? No. Se le apareció a Jesús y posiblemente en Apocalipsis sea él uno de los testigos, uno de los dos testigos, y ahí va a morir. Ahí sí va a morir O sea que Elías. Apocalipsis, según la Biblia, no tiene la suficiente veracidad. No, completamente verás. Pero sí dice que la Biblia es 3 testigos. No me enredo. Bien. Para un hecho, para- Una relación personal íntima, conclusión. Ahorita, No. ahorita la aclaro. Si quieres ahorita preguntas, una relación personal íntima con Jesús finalmente entonces transforma nuestra vida. Nos lleva a confiar y depender de su palabra, la cual da testimonio de su obra desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahí podemos encontrar el testimonio de la deidad, de la naturaleza, de la obra de nuestro Señor Jesucristo.